La tarde, 30 minutos. Una de las noticias del día es que ha dejado de ser comandante del ejército el general Luis Ospina. Hay crisis en varias regiones del país, crisis de orden público, y lo ha reemplazado el general Luis Emilio Cardoso, uno de los 24 generales, don Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, de los 24 generales que retiró al comienzo de su gobierno el presidente Petro. Entonces ahora lo vuelve a traer. ¿Cómo es la historia en esto? Hola, Jorge. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo Bien, va señor. todo, hombre? Bien, que hablemos de esto, de fútbol. ¿De qué quiere? No, no, de fútbol no. Yo creo que no es el momento de hablar de fútbol. No sé, que hay cosas Pedro más tampoco. importantes. Sí, ahora nadie me quiere hablar de fútbol. Sí, me No gustó entendí. lo que pasó ayer Liverpool y la despedida de Jürgen. No, de fútbol, de fútbol, claro. de fútbol nacional. Colombiano no veo, hace rato que no. No, el Jürgen fútbol Klopp, colombiano buena está de capa caída, hay que decirlo. y Mejor nosotros dicho, nos cuando el dedicamos a primer ver el campeón fútbol internacional. tiene 5 puntos, la valla no vencida de los cuadrangulares, se perfila como un finalista, ahí sí no hablamos de fútbol. Es la sin los revolución de equipos- los chicos. sin Jorge. los equipos- Pereira, sin los Bucaramanga, equipos- Santa sí, Fe. sin los equipos de Cali y sin los equipos de Medellín. Eso no es fútbol. eso es Reconózcame otra una ahí. cosa, Jorge Alfredo, con la mano en el considere, Partidito como de dicen las banquita, mamás. hacen lo que están. Eso no es lo mismo, eso no es lo mismo. Ay. Pero bueno, al final si se gana la estrella lo felicitaremos, don Jorge. Todavía falta. Yo no estoy diciendo nada. Sí, solo estoy diciendo que vamos bien. déjelo. Porque si Hago no, la salvedad. me Llegará el día, llegará el imagino día. el día que pase algo, lo que va a pasar. Que no viene, no da la cara. Pero una reflexión antes de lo del ejército que hacíamos ahora con don Javier Hernández y con Lorena, Ricardo. Lo que Señor. sí no es bonito Lo de McAllister. es lo que pasó con los hijos de McAllister. Lo que no es bonito es las insultadas al profe Gamero. Eso sí es lo que no es bonito y eso es lo que no es fútbol. Porque fútbol es esto, molestar uno, es un juego. Obviamente, si nos va bien, chévere, si nos va bien, uno puede molestar al uno al otro. Pero eso no es bonito, eso no es ser hincha, eso no es ser aficionado, eso no es ser un buen seguidor del fútbol, Ricardo. No, es que eso forma parte de una reacción violenta, de una reacción primaria que no debe ser el fútbol. El fútbol sí, usted puede emocionarse, puede gritar, pero no puede ofender, y menos a las familias de los jugadores. Que los hijos Imagínese de lo que McAllister, significa eso, el caso de McAllister Silva. Imagínese usted a los niños ofendiéndolos porque el papá no tuvo un buen día, por Ese señor es favor. tremendo ¿De qué jugador estamos de fútbol hablando? En la cancha y afuera. Señor, más hombre, bien, ¿de qué más estamos bien hablando? que le den las gracias los señores hinchas de Millonarios, que hoy he oído, y se lo repito, lo que dije al comenzar el programa con Javier Hernández, a muchas personas que dicen, ojalá uno tuviera un McAllister en el equipo. señores. Sí, total. Tipo que se Adentro pone y la afuera, camiseta. Jorge. Ese señor es un por caballero. favor, señor, y un señor que tiene la camiseta puesta y que se juega a Juan Camilo el escudo de Y que le ha Millonarios. dado muchas glorias a Por Millonarios. favor. Que de un momento a otro, pues obviamente el equipo pase por un mal Eso momento. es otra cosa. Y las críticas. tenemos Y que no haya llevar las jugado bien cosas un partido al también. límite, no. Y a Gamero lo mismo, Ricardo, pero sí de verdad, eso no es bonito, ni es fútbol, ni es lo que uno quisiera con esto, ¿no le parece? No, pero por supuesto, completamente de acuerdo, don Jorge Alfredo. Y nada, el fútbol es para molestar. Yo lo veo a usted por ahí a veces tomando el pelo, algunos hinchas del equipo A veces. contrario. Utilizan algunas palabras que yo creería Sí, que son un poco. disruptivas, Sí, pero no, sí, eso sí. no pasa nada. Eso La es- más tranquila es Olis. Olis es la Oli. tranquila. Le cuento a los oyentes, tenemos un chat con Hernando Paniagua, mi Los compañero que es de esta casa y que es vicepresidente de Caracol, y con Gabriel de las Casas, nuestro gran amigo, colega que está en la otra cadena radial. Él es de Millonarios, nosotros de Santa Fe. Él no la monta cuando pasa algo en Santa Fe. Es una Nosotros maravilla. simplemente hoy lo saludamos y decimos, Oli, sigue momido, y arrancó, señor. Pero solamente lo estamos saludando, nada más. Pero es una maravilla. No, a todos, pero claro que están sufriendo. Y obviamente, una cosa son las críticas y otras. En lo que no es Voz Populi, don Ricardo, entonces, el caso del general Luis Emilio Cardoso. ¿Había sido retirado y vuelve? Sí, pues fíjese que no está tan retirado, no ¿Por está qué? tan alejado de las fuerzas militares, y aquí va la historia. Mire, para algunos es sorpresiva, para otros no tanto, la salida del general Luis Ospina del cargo de comandante del ejército, que fue definida por parte del presidente Gustavo Petro al mediodía de hoy, Sí. porque había diferentes escándalos. El general Ospina fue señalado de entregarle mal la información al presidente Petro sobre el armamento perdido en La Guajira y en otras zonas del país. Ha estado involucrado en un escándalo que implica a otro general de la República. Bueno, y lo más importante es el descalabro militar que están sufriendo el ejército, lamentablemente, Sí. en el suroccidente del país,
con la ofensiva violenta de las disidencias de alias Iván Mordisco, de lo que vamos a hablar en minutos, Jorge Alfredo. Sí. Pero fíjese usted que esta sorpresa para muchos de la salida del general Luis Ospina del Ejército vino acompañada del regreso a la vida militar del general en retiro Luis Emilio Cardoso Santamaría. Es un hombre, Jorge, con una extensa hoja de vida de más de 35 años de experiencia en las Fuerzas Armadas. Nació en Yotoco, es vallecaucano, tiene 57 años de edad, entró a la Escuela de Oficiales del Ejército el 1 de marzo de 1985 y un dato que es importante, es curso del general Elder Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares, o sea, su superior. Es decir, son contemporáneos y eso hace que se descarte la posibilidad de una nueva barrida de oficiales por cuenta de esa reactivación de la carrera militar del general Cardoso Santamaría, que tiene una hoja de vida muy interesante. Es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, hizo cursos de paracaidista y de contraguerrilla rural, entre otros, fue comandante del Batallón de Ingenieros en 2005, fue coordinador del Grupo de Análisis Estratégico del Despacho del Ministro de Defensa entre 2008 y 2010, es decir, que tuvo un papel clave en el despacho del entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, pero no es políticamente del entonces Ministro de Defensa y hoy expresidente Juan Manuel Santos, porque hay algunas voces que intentan ubicarlo en ese sector político. No tiene que ver políticamente nada con Juan Manuel Santos. Luego Jorge fue comandante de la Brigada 20 del Ejército, fue comandante del Batallón de Ingenieros y fue comandante de la 8ª División del Ejército hasta que fue retirado del servicio activo el 26 de agosto del 2022, cuando se produjo la primera gran purga de 24 generales durante el gobierno del presidente Petro. Hablo del Ejército, por diferentes razones, obviamente algunas graves porque algunos estaban investigados por falsos positivos y por corrupción, pero otros salieron por motivos discrecionales. Y aquí va la parte más interesante. ¿Qué es motivo discrecional, don Ricardo? Motivo discrecional es cuando usted considera simplemente que no debe continuar en la carrera. No le dan a usted la explicación de por qué lo sacan, pero simplemente dicen, pues no continúa. Entre otras cosas, algunos de los generales salen por tiempo cumplido o por edad o porque tienen que salir porque quien sube a ser comandante del Ejército, por ejemplo, pues es más joven que ellos, y eso hace que algunos tengan que salir simplemente de la línea de sucesión porque así lo consideran las normas del Ejército y de las Fuerzas Militares de Colombia. Ese es el caso del general Cardoso. ¿Por qué se lo digo? Porque aquí va la cuestión. Es un general en retiro, no tan retirado de las Fuerzas Militares y del Ejército. Esto hasta ahora no ha trascendido, Jorge, y es lo que quiero sobre todo resaltar y contarles a los oyentes y a los amigos de Voz Populi en nuestro canal de YouTube. El general Luis Emilio Cardoso Santamaría, Jorge, amigos de Voz Populi, actualmente, hoy, sigue desempeñándose como vicepresidente de operaciones de Indumil, ni más ni menos, el vicepresidente de la industria militar. Es decir, él salió pero no tanto. No tanto, pues exactamente, le digo que no es que esté tan retirado porque es el vicepresidente de Indumil, ni más ni menos la fábrica de armas del Estado colombiano. Es la mano derecha. Usted, disculpe una pregunta, ¿usted tiene antecedentes? Porque si en el de la policía habíamos visto antecedentes de comandantes del Ejército que hubieran sido... En Ejército no recuerdo. Retirado, no. En Ejército no recuerdo. Echando memoria, ¿no? Es el primer hecho en el Ejército. Recordamos en policía, sí, Juan Camilo y Jorge, el caso del general Teodoro Campo. Tan pronto llegó el presidente Álvaro Uribe al gobierno en el año 2002. Bueno, el caso del general Salamanca. El de Salamanca, que lo trajo Petro. Claro, ni más ni menos. Petro, regresa del retiro, pero en la policía, no en el Ejército. Es el primer caso en el Ejército, traer un general retirado. Sí, y yo hago una pregunta nada más aquí, Ricardo, y no sé si Álvaro y Pedro quieran dar su opinión en esto. Pero es decir, ahí acepto yo como presidente que me equivoqué habiendo retirado 24 generales que me servían y de pronto nombré a algunos. Estoy simplemente preguntando que no tenían la experticia total para manejar la fuerza del Ejército. Simplemente pregunto. No, porque pues, ¿qué mensaje se puede estar dando habrá que mirar los análisis. Ahora, ¿qué pasa? Que los generales que están hoy están en formación, son jóvenes. Claro. Van en el camino. Es que mira, Javi, que usted está diciendo el general Cardoso, por favor. El chicharrón, Jorge. ¿Cuántos años tiene? 50 y le dije 57 años. 57. ¿Qué pasa, Jorge? La situación del país amerita toda la experiencia. Imagínese usted manejar la ofensiva que está anunciando el presidente Petro total, lo cual es muy llamativo en un hombre de izquierda, un hombre que ha buscado procesos de paz como el presidente Petro contra las disidencias en el Cauca. Pues eso implica que se necesita gente con experiencia
experiencia, gente que haya estado en la estrategia, pero también que sea tropera, y por eso trae al general Cardoso. Le concluyo el cuento, Jorge, porque esto no es menor. Entonces, le decía, el general Cardoso, nuevo comandante del ejército, actualmente es el vicepresidente de operaciones de Indumil. Es la mano derecha del coronel en retiro Juan Carlos Mazo, que ha sido señalado, ha sido mencionado, porque no es ningún delito ni más faltaba, simplemente es un hecho. Ha sido señalado como una de las personas más cercanas, el coronel Mazo, al ministro de Defensa Iván Velásquez, y que desde el pasado 30 de enero es el director de Indumil. El vicepresidente de esa persona cercana, de confianza del ministro Velásquez, es el vicepresidente de Indumil, el general Cardoso, que a partir de ahora llega a ser el comandante del ejército, lo cual implica que el ministro de Defensa lleva a una persona de su confianza a la comandancia del Ejército Nacional. El general Ospina, entre otras cosas, tuvo una actitud que no les gustó ni al ministro Velásquez ni al general Giraldo. ¿Qué fue cuál? Que fue el hecho de no haberles presentado a ellos previamente el reporte de armamento perdido que el presidente Petro salió a informar en una alocución sobre corrupción en el ejército. Entonces, ni le explicó el general Ospina al presidente Petro cuál era la columna que debía leer, ni se lo presentó a sus superiores, ni al ministro Velásquez, que ahí fue la gota que rebosó la copa esta, ni al general Giraldo. Entonces, ese fue uno de los elementos, bueno, y le sumó la gravísima situación de orden público en el Cauca, que hoy está cobrando la vida de tantas personas, como la gota que rebosó la copa del presidente Petro, que lleva al cambio en el comandante del ejército. Don Álvaro Forero. Pues la mayoría de los comandantes del ejército tienen mucha experiencia, pues unos más troperos, unos menos, pero pues no pueden llegar a ese cargo sino con el máximo de años de servicio. Y muchos los dejan ahí y los cambian solamente por cumplimiento del periodo. Son pocos los casos como en en que los gobiernos los sacan por resultados. Y yo creo que eso es parte del problema, que tal vez por la guerra que hemos tenido, la sociedad se ha vuelto muy protectora de las fuerzas militares y de policía, entonces todos son nuestros héroes, son magníficos, independientemente de que produzcan resultados o no. Y ha habido periodos en que las Fuerzas Armadas han producido grandes resultados y periodos en que no han producido buenos resultados. Los últimos 6 años, todos esos comandantes del ejército se han ido, algunos a hablar muy duro, pero con muy malos resultados. Por eso es que están las cosas como están. Por eso están las cosas como están, don Pedro Viveros. Jorge, mire, yo creo que es un mensaje complejo por el contexto que están dando. O lo sacaron por los resultados, o lo sacaron porque no le supo explicar al presidente lo que pasó con un resumen de las armas y que el presidente cometió los errores. Si es lo primero, pues tienen que dar explicaciones. Pero se demoró en sacarlo, si era por eso. Se demoró en sacarlo. Y armó, hace 2 semanas. Y armó perfectamente la forma de sacarlo, y era pues retomarlo desde enero en un cargo en Indumil para luego meterlo como comandante del ejército. Pero si es por resultados, es muy importante entender que este problema en el Cauca y en el país no es solamente del ejército, también es de la policía. Entonces, si van a mirar para un lado, tienen que mirar para el otro, Jorge Alfredo. Y lo segundo, si es por lo que ocurrió con los errores, pues bueno, tendrían que explicar que a un general lo sacaron de lo que cuesta tener un general en nuestro país después de 30 años por unos errores que puede cometer cualquier funcionario, en este caso un militar. Y lo último, el responsable políticamente de lo que está pasando en materia de seguridad en el Cauca es el ministro de Defensa Nacional. Si hay unos errores, no pueden ahora solamente endilgárselos al tropero. ¿Usted está pidiendo la cabeza del ministro? No, ni me quiero meter en eso. Pero políticamente tiene que haber una responsabilidad de alguien. Política. Porque no pueden solamente echarle la culpa al tropero, porque eso sí es lo más fácil. Entonces, ministro de Defensa, hombre. ¿Ministro de Defensa? Ahora va a tener un amigo de él, según lo que oímos, es un amigo, un tipo cercano, pero que cuando eso no comience a funcionar, no le eche la culpa a otro. El ministro de Defensa es el responsable político. Y por último, Jorge Alfredo, esa gente que está subiendo, los del ascenso, son unas personas que han hecho una carrera muy seria. Muy seria. Allá hay un curso que se llama el CAEN, que usted de pronto conoce, que es el curso que hacen los que están ascendiendo a generales y los que luego pasan a una serie de grados muy importantes en la milicia, que también están mirando. Y al ser la primera vez que ocurre eso causa un estrés interno muy fuerte que le tocará al nuevo comandante tratar de curar allá adentro. El general Cardoso Santamaría, oriundo de
yo toco en el Valle del Cauca es de Arma de Ingenieros Militares, como decía don Ricardo, estudió Ingeniería Industrial en la Javeriana, cuenta con más de 35 años de experiencia en la institución. Se da en momento la salida del general Ospina, como lo cuenta también Ricardo, en que las disidencias de las FARC, y ahí ya vamos en minutos al Cauca, arrecian sus ataques en el Valle y en el Cauca, en el occidente del país. Ricardo, seguro es una estrategia que ya está armando el gobierno, esto no puede seguir así. Y bueno, sale uno, llega el otro que, como usted dice, había salido, pero no tanto del gobierno, ¿no? Sí, pues como le digo, Jorge, y para explicar un poco, puede que sea una mezcla de diferentes hechos los que lo que llevaron a la salida del general Luis Ospina de la comandancia del ejército. No solamente uno, son varios que van llenando la copa. Usted recuerda que se presentó hace unos meses un caso de supuesto espionaje del general Ospina a un profesor de inglés que supuestamente tenía una relación con la esposa del general Ospina. Sí. Es decir, ha habido mucho ruido en torno al actual comandante del ejército, pero no solamente en torno al presidente Petro. Es decir, no solo para que el presidente Petro tomara la decisión, sino, por ejemplo, no gustaba mucho que él no reconociera autoridad en el general Giraldo, por ejemplo. Como eran cursos también, entonces él no le decía a mi general Giraldo. ¿Ah, no? Y uno entiende que en el asado, en la becerrada, Jorge, o en la chimenea, pues, hola Jorge, ¿cómo estás? Sí. Pero perdón, si me está hablando mi superior, que es el general Elder Fernán Giraldo, comandante de las fuerzas militares, general, con gusto, le decía, hola Elder, pero yo creo que no. ¿Qué Elder? Ah, caramba. Perdón. Entonces, asuntos de forma y de fondo que detonan con la situación lamentablemente gravísima de orden público en el Cauca es lo que llevan a la salida que estaba muy cantada del general Ospina del Ejército de Colombia. Claro, señora... Bueno, yo en cambio sí le digo a Gustavo. Sí, hemos oído. No le tengo que decir mi señor presidente. Como debería ser. Pero yo le tengo que decir Gustavo porque yo fui elegida por 12 millones de colombianos, gústele a quien le guste y si no, de malas. Pueden llorar y me oyen mi helicóptero. Yo le diría, señor presidente. Yo también. El escándalo al que se refiere Ricardo es que la Procuraduría General abrió la investigación preliminar al general Ospina, el saliente comandante, por presunto abuso de autoridad por usar las herramientas de la institución del ejército para interceptar, al parecer, a Leonardo Colmenares, el profesor de inglés de la esposa de él, que es Lorena Ospina. Entonces, venga para acá, nuestras fuerzas militares, seguimos al señor profesor de inglés que parece que... Yo necesito saber ahí qué está pasando con mi señora. Ay, no, friegue, eso es de amor. Entonces, o es por resultados, o es por esto, o es la mezcla que dice. Es la mezcla. Ricardo. Una telenovela. Ojo, revuelto vainas. De todas maneras, en cualquiera de los que ustedes me digan, ahí hizo falta ministro hace rato. Bueno, señores. No estoy diciendo que tenga que ver con esto que estamos hablando, pero en los escándalos siempre hay sexo, ¿no? ¿Cómo? No, digo, a veces, ¿no? ¿No se han dado por ahí que lo que no tenga explicación? Lo que no tenga explicación. Siempre hay, no estoy diciendo que estemos hablando de este tema. ¿Cómo así? Es algo que se me ocurrió en este momento. Está metiendo ese venenillo. No, es una cosa seria de la siempre hay algo general. Agüita fría, ¿no? Esteban. A nivel general. A nivel general, Gordi. Siempre hay cama. Siempre. O venda el sofá. Ayer me encontré una frase de Joaquín Sabina que no iba a decirla, pero me toca decirla. Dígala, suéltela, Pedro. Ayer. Y es que el sexo lo inventó Dios, dice Sabina. Ya lo de enamorarse, llamar hasta la muerte y esas cosas sí son del diablo. No sea así, hombre. Pero véngase con Sabina. ¿Usted es creyente? No. ¿No me cree? Repítame lo que dice el maestro Sabina. Dice Joaquín Sabina, no yo. Sí. Y es que el sexo, ¿cómo así que? ¿Quién dijo allá? Ricardo Espina. Que está de acuerdo, está diciendo. Y es que el sexo lo inventó Dios, dice Sabina. Sí. Ya lo de enamorarse, llamar hasta la muerte y esas cosas sí ya son del diablo. ¿Qué opina, don Ricardo?